Claro, es una continuidad de una crisis que empieza desde hace mucho tiempo, que de alguna manera se había puesto entre paréntesis, en un pequeño paréntesis, en lo que había sido la crisis sanitaria también del COVID-19, pero que una vez pasa el COVID, con la inflación y con otra serie de fenómenos sociales y económicos, empieza a evidenciarse nuevamente y que nos conduce a un pico en lo que fueron las elecciones europeas, que terminó ganando sin ninguna sorpresa el partido de Marine Le Pen y lo que terminó siendo una sorpresa en ese momento para tratar de solucionar una crisis que al menos no tenía las evidencias que tuvo después, fue una disolución de la Asamblea Nacional que en su momento nadie entendió, lo hemos dicho varias veces incluso acá, y que todavía sigue sin entenderse y que fue lo que terminó en la composición de una Asamblea Nacional que ha demostrado ser prácticamente ingobernable, al menos dentro de la fórmula que ha utilizado Emmanuel Macron en los últimos meses. Justamente usted habla de una asamblea general ingobernable. ¿Por qué es tan difícil gobernar el país, Francia, actualmente? Bueno, en realidad, tras las elecciones del 2022, las elecciones legislativas, el presidente Emmanuel Macron había perdido la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pero conservaba una mayoría relativa que le permitía tener un cierto margen de gobernabilidad. Sin embargo, para poderlo hacer realmente necesitaba tener un diálogo mucho más fluido con el conjunto de los partidos políticos y fue algo que el presidente rechazó en su momento y los distintos gobiernos rechazaron en su momento. Recordemos, hay un punto bastante dramático de toda esta secuencia que es que la aprobación de la reforma pensional no es votada por la Asamblea Nacional, sino que termina siendo aprobada por decreto por parte del gobierno. Y posteriormente, tras la disolución, dejamos de tener esa Asamblea Nacional con una mayoría relativa que pese a todo le permitía al presidente Manuel Macron tener un cierto margen de maniobra, pero tras la disolución tenemos una nueva composición donde ya nadie tiene mayoría ni siquiera relativa. No hay la mayoría absoluta que se buscaba, aunque se sabía que no se iba a tener tras la disolución, pero ahora ni siquiera hay una mayoría relativa y el problema es que no la tiene ninguna de las fuerzas políticas, sino tenemos una composición casi que tripartita con algunas diferencias donde el bloque de izquierda es mayoritario pero por bastante poco y donde tenemos tres fuerzas que tienen bastantes dificultades para llegar a acuerdos porque hoy hay bastante poco en común entre las fuerzas de izquierda, las fuerzas de derecha y extrema derecha y lo que es el macronismo, pese al intento que hizo Macron desde la disolución de tratar de construir una coalición con los republicanos, que es la fuerza, digamos, de derecha conservadora. Ahora, Fernando, más que el fracaso de sus primeros ministros, ¿se puede hablar del fracaso del presidente Emmanuel Macron? Sin ninguna duda, creo que ¿Por qué? eso es una evidencia hoy. Creo que hay muy pocas personas en el país que puedan contestar eso, quizás algunos sectores más cercanos personalmente, incluso al presidente Manuel Macron, pero incluso recordemos que hay algunos antiguos primeros ministros de Macron, como Gabriel Attal, como Edouard Philippe, que ya han tomado cierta distancia y ya han empezado a reprocharle al propio Manuel Macron toda esta secuencia, porque sin lugar a dudas fue él quien decidió absolutamente solo la disolución de la Asamblea Nacional hace un año y medio casi, y fue él quien decidió nombrar tanto a Michel Barnier como a François Bayrou, como ahora a Sébastien Lecornu. Y recordemos también que eso es una situación bastante particular en la Constitución de la Quinta República. Es el presidente realmente quien tiene un margen de maniobra bastante importante para la nominación de los ministros, que fue la nominación de los ministros lo que terminó desencadenando la renuncia de Sebastián Lecornu. Entonces, en cualquier caso, una falta de aceptación de los resultados de las elecciones de las últimas elecciones legislativas, pero también una falta de vocación de generar cambios reales en la línea política, porque es cierto que tras la disolución, tras los resultados que se presentaron y tras la caída de Michel Barnier y luego tras la caída de François Bayrou, creo que la lógica era que para que no terminara cayendo un nuevo primer ministro, pues tendría que generarse un nuevo cambio en la línea política o en la estrategia política y no se ha visto ningún intento ni ninguna luz de Manuel Macron en ese sentido. Así que sin duda alguna creo que Manuel Macron es el principal responsable de la crisis política y sobre todo de la situación en la que estamos el día de hoy.